es difícil después de una noche como la de ayer. Pero eso nos pasa a los que tenemos que presentar temprano los días sábados. Y espero que este tema, que justamente es un tema un poco difícil de encontrar evidencia, ¿cierto? Retinitis en el día de hoy, eh, fue un poco complicado. Complicado por la hora también, hoy día sábado en la mañana. Y vamos a hablar un poquito sobre retinitis, nos vamos a remontar también a la evidencia que encontré de años anteriores y lo que hay ahora. Vamos a comenzar entonces con definiendo un poco este virus, que es el citomegalovirus, por qué lo estamos comentando el día de hoy, qué enfermedades produce, especialmente la retinitis, como ven acá. Hay otras enfermedades también que nos puede dar el citomegalovirus. Podemos tener también patología gastrointestinal, ¿cierto? A veces otro tipo de enfermedad. Y el manejo. Y este es el virus. Este es un virus bien versátil. No solo produce enfermedad y produce la muerte, sino que se ha relacionado con muchas cosas. Tiene efectos positivos en inmunomodular, ¿cierto? El sistema inmune, sobre todo en los jóvenes, se ha visto que produce una respuesta mayor de interferón gamma, aumento de los CD8, eso podría proteger a los niños, ¿cierto? Y a los que primero se encuentran con el virus en esa etapa bien precoz, podría protegernos contra las bacterias, ¿cierto? Como que modula o inmunomodula nuestro sistema. Además, otro efecto positivo que se está viendo ahora, ¿cierto? Salió en el CROI, esta relación de citomégalo, ¿cierto? Y esta relación que podríamos encontrar con VIH, incluso con la cura del VIH, también se está relacionando como efecto positivo. Y en lo negativo, que es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, vemos acá el envejecimiento, ya lo hablaron el día de ayer, este envejecimiento precoz o acelerado en nuestros pacientes, esta inflamación crónica, ¿cierto?, que se produce. Todo este efecto a la larga se acortan incluso los telómeros, hay una relación inversa entre CD4 y CD8, hay un cambio, ¿cierto?, de la inmunidad de la citoquina, y eso puede aumentar la aterosclerosis, puede influir más infartos, ¿cierto? Puede influir incluso la osteoporosis, puede ser un factor que puede promover el cáncer y finalmente, en el fondo, mucha morbilidad. Y ahora vamos a ver también este efecto principalmente en la enfermedad propiamente tal por citomégalo, donde se ha visto que también mucha cantidad de citomégalo también se relaciona con mortalidad. Y es un virus de la familia herpes, es un virus de DNA doble hebra que se reactiva, es una reactivación de la infección latente cuando vemos a los pacientes con nuestra enfermedad, ¿cierto? Principalmente en pacientes que están con un VIH muy avanzado, principalmente con CD4 menos de 50, son pacientes que debutan así, como vemos ahora que ha aumentado el pacientes que llegan muy mal al momento del diagnóstico, o pacientes que estaban en tratamiento y fallaron, que están en falla virológica, se pierden en abandono y llegan con enfermedad ya avanzada. Vemos que la principal enfermedad por citomegalovirus lejos es la retinitis. Más del 80% en nuestros pacientes el citomegalo enferma al ojo, ¿ya? Más que trasplantado o como infectólogos estamos acostumbrados a ver en otro tipo de patología. También puede afectar otros órganos, pero principalmente es la retinitis por citomegalovirus. Y vamos a partir con esto, con la retinitis. Ya vamos a ver que antes de la terapia, ¿cierto?, altamente efectiva, era muy frecuente ver pacientes con retinitis por citomegalo. Hasta un 30% de los pacientes podían tener retinitis por citomegalo, y esto ha caído un montón, ha caído 95% de incidencia a 0,1. La ceguera es uno de los principales problemas que produce, ¿cierto? Y eso también ha disminuido bastante, de 14 a 0,4 personas por 100 personas año. Además, una de las principales complicaciones de esta retinitis por citomegalo es el desprendimiento de retina, ¿cierto? Y eso se puede ver frecuente en este tipo de pacientes.
Y las recaídas, que uno dice, ay, ¿cuánto tiempo voy a tratar a este paciente para que no me recaiga, ¿cierto? No hay una recaída de la enfermedad. Ahora se ve que con la terapia estos pacientes logran reconstituir su inmunidad y las recaídas hoy en día son muy poco frecuentes. ¿Cómo se presenta? Ya hay una presentación bien diversa. Lo malo, digo yo, es que los pacientes en un alto porcentaje no presentan síntomas y pueden tener retinitis por citomegalo. Se presenta a veces afectando un solo ojito y puede progresar, si yo no la trato, al ojo bilateral, ¿cierto? Y lo que ven muchas veces es estas como moscas flotantes que se llaman, que es como en la foto ven acá, ¿cierto? Donde la afectación principalmente es periférica. Ya cuando la pérdida hay pérdida de la visión, ya es una afectación más central, más justamente del nervio óptico, del disco óptico. Y la base, en el fondo del diagnóstico, me quedó un poquito descuadrado, pero bueno, la base del diagnóstico, lejos, es el fondo de ojo, por eso es importante realizar, ¿ya? Y aquí lo que caracteriza a esta enfermedad es la necrosis retinal con poca o nula inflamación. Son pacientes que en el fondo no son como las otras retinitis, que necrosis retinales del herpes, que es dolorosa, que es llena de células el vitrio. Esta necrosis es así, con muy poca inflamación, ¿ya? Y vemos que el oftalmólogo ve acá áreas amarillas, ¿cierto? Donde podemos en el fondo identificar que los cambios en la retina. Hay a veces lesiones hemorrágicas, hay lesiones granulares muchas veces, y como les contaba, esto de la poca inflamación del vitrio. Cuando ya está muy avanzado, describen algunas veces que se ve como un incendio forestal, así de llamativo, ¿ya? Y el diagnóstico tiene un valor predictivo positivo del 95%. Es súper importante el poder solicitarlo. Otras veces, cuando queda la duda, que es muy, muy poco frecuente que quede la duda, a veces los oftalmólogos ya para ver la causa de la retinitis pueden pedir una PCR, ¿cierto?, de citomegalo del humor acuoso o vitrio, pero eso es muy anecdótico. Y vemos acá que es importante realizar este fondo de ojo precoz. Este es un estudio que quiso ver, bueno, vamos a ver en qué momento es importante detectar la retinitis del citomegalo, ¿cierto? Y ven acá que si es que yo me demoro, en el fondo, después de inicio de la terapia antirretroviral, a medida que pasan las semanas, ¿cierto? La primera semana, la segunda semana ya, y así, esta es el número de pacientes, que en realidad el porcentaje de pacientes que yo encuentro una retinitis activa. A medida que va el paciente estando en terapia antirretroviral, la posibilidad de encontrar una retinitis activa va disminuyendo muchísimo. ¿Y qué pasa cuando ya yo encuentro una retinitis ya que está inactiva? Es la secuela, ¿cierto? Ya puedo hacer poco por ese paciente. Entonces es importante hacer un fondo de ojo bien precoz, ¿vale? Bueno, con el tratamiento. El tratamiento de la retinitis es combinado muchas veces, es sistémico, es importante, ¿cierto? El local y el combinado, como vemos acá. Vemos que el tratamiento sistémico es importante realizar para evitar el compromiso contralateral, muchas veces, pero el problema de ese tratamiento, que es el ganciclovir que ocupamos acá, ¿cierto?, es la toxicidad que produce. Se ocupa ganciclovir, ya saben la dosis, ¿cierto? En una fase de inducción se puede traslapar a valganciclovir incluso, o empezar con valganciclovir perfectamente. En otros lados ocupan foscarnet, y a veces ocupan el tratamiento combinado, ambos dos, cuando la severidad de la enfermedad es bien marcada. Y aquí vemos que son 2 semanas, algunos lo tratan hasta 3 semanas, esta fase como inducción. De mantención, se recomienda mantener el tratamiento antiviral, por lo menos hasta que la retinitis está bien controlada y que el paciente ya haya restituido su sistema inmune a un CD4 mayor a 100, es lo que se espera. ¿Cuándo se logra eso aproximadamente? Entre 3 meses, algunos recomiendan 6, pero es como el rango en que yo voy a mantener el paciente todavía con terapia para la retinitis por citomegalo.
Y vemos acá el tratamiento local. Tratamiento local principalmente en aquellas personas que tengan una retinitis bien severa, ¿cierto? A veces es necesario que el oftalmólogo también nos ayude con la terapia. Y ahí lo que se ocupa principalmente en el país es la inyección de ganciclovir, bueno, no solo acá, sino que en todos lados, es inyectar ganciclovir en el fondo intraocular. Es una dosis de 2 miligramos que esa permite alcanzar una buena concentración en el ojo para poder en el fondo tratar a este citomégalo. Y el riesgo de estar inoculando, sí, estar inyectando, también puede ser la infección. Ese es uno de los riesgos que puede haber. Hay descritos que en los papers anteriores que se ocupaban implantes de ganciclovir, que la gracia que tenían que duraban 6 meses. Y ahí yo, súper fácil, lo instalo y después ya de 6 meses a lo mejor lo cambio, qué sé yo. Pero eso ya últimamente ya no hay dónde encontrar. Pero bueno, como les contaba, el desprendimiento de retina se puede encontrar en un porcentaje no menor y ahí ya el oftalmólogo también tiene que ocupar algunas técnicas de vitrectomía, tratar de, en el fondo, reparar ese daño de la retina. Y lo que hace el ganciclovir finalmente es inhibir la replicación viral, ¿cierto? Inhibiendo principalmente la polimerasa ADN del virus. Y la resistencia al ganciclovir, la verdad que es un poco rara. Se daba antes, cuando yo trataba mucho tiempo con ganciclovir. No es una resistencia que se dé al principio, sino que generalmente en pacientes que están expuestos mucho tiempo al ganciclovir. Y en el fondo, hoy en día es bien raro. El seguimiento, la idea es que el oftalmólogo siga a mi paciente, ¿cierto? En tratamiento de mantención cada cierto tiempo y ojalá cada 3 meses ir evaluando a mi paciente y suspender el tratamiento ya cuando les contaba, cuando el paciente ya está con unas buenas CD4, bueno, no tan buenos, pero por lo menos 100. Esto de la carga viral, esperar que el paciente en el fondo tenga una carga viral en sangre indetectable, como lo pensamos como infectólogos, ¿cierto? Siempre queremos lograr la indetectibilidad en el paciente, que no nos gusta, pues es como, quiero eliminar el citomégalo del cuerpo, ¿cierto? Y ahí es como un concepto que tenemos arraigado. Sin embargo, este concepto en este tipo de pacientes se ha visto que no es necesario buscar. Yo no voy a detener mi tratamiento de mantención hasta que el paciente esté indetectable, o sea, que tenga, en el fondo, no tenga viremia. Eso se busca en otro tipo de pacientes, pero en pacientes con VIH yo voy a esperar en el fondo la cura clínica, ¿ya? La cura clínica para definir en el fondo cuánto tiempo lo voy a seguir. Aquí vemos algunos papers, les voy a contar en el fondo, es un metaanálisis, es un paper reciente donde evaluó las diferentes características clínicas de estos pacientes con retinitis y cómo el tratamiento en el fondo, la eficacia del tratamiento. Vemos, son un metaanálisis que agrupó un montón de pacientes, 20.000 pacientes, donde un porcentaje no menor era asintomático, como les contaba, un 29% en este caso. Y la visión borrosa, ¿cierto? Esto de mosquitas también. Hay que estar atentos cuando le preguntamos a nuestros pacientes si tienen síntomas oculares. Es súper importante, ¿ya? Estos pacientes en el fondo tenían compromiso retinal, algunos periféricos, otros centrales, entonces iba a cambiar un poquito la clínica y tenían también desprendimientos de retina, ¿cierto? Hasta un 24% de ellos, al momento del diagnóstico un 13% de ellos, y eso también, el desprendimiento de retina se puede dar después del tratamiento de la retinitis, no es necesariamente al momento del diagnóstico, o sea, hay que estar siguiendo a mi paciente. Y hay una respuesta importante al tratamiento, no es que un tratamiento que no vaya a funcionar, sino que es un tratamiento que realmente tiene buenas tasas de respuesta, ¿ya? Aquí vemos la respuesta al tratamiento en remisión, ¿cierto? En que no progrese y en recurrencia. Y vemos acá también este metaanálisis que encontró que esta uveitis, como reconstitución inmune, que eso es lo que se produce cuando yo comienzo la terapia, se dio en el fondo hasta en un 26%. Y factores de riesgo de que tenían principalmente eran pacientes que se trataban antes con sidofovir, que tenían un gran
compromiso retinal, ¿cierto? Y que tenían CD8 en el vitrio. Y aquí vemos los tratamientos que hay hoy en día para el desprendimiento de retina. Esto es lo que también vio esta metaanálisis, que en el fondo hacen la vitrectomía, en el fondo aspiran todo el humor, ¿cierto? Aquí lo aspiran y lo que hacen es inyectar o silicona o estas burbujas en el fondo de aire para que la retina vuelva a su lugar y cicatrice bien, ¿ya? Hay otras técnicas, como es ponerle este cinturón, ¿cierto? Achicar el globo por afuera. Yo aprendí, un oftalmólogo me contó todas estas técnicas también que no entendía mucho. Y finalmente también eso es lo que se puede ocupar, pero lo que principalmente se ocupa es la vitrectomía. Vitrectomía, aspiran este tumor que está muy, en el fondo alterado, y ahí es donde actúa. Este desprendimiento de retina se produce porque en el fondo se forman como grietas en la retina, y ahí es donde ingresa el humor vitrio y ahí en el fondo se desprende, ¿vale? Ese es por eso no es como las otras retinitis que traccionan la retina hacia afuera, sino que se forman como grietas y ahí es donde se produce el daño. Y hay un éxito de tratamiento bastante alto. Yo me imaginaba que no era tanto así, porque mi propia experiencia, que es muy poca, los pacientes han quedado bien secuelados. Bueno, aquí vemos en el fondo la viremia, como también hacernos la pregunta, ¿qué voy a hacer con un paciente con cargas virales, o sea, con viremia por citomegalovirus? ¿Lo voy a tratar? ¿Voy a evitar que se produzca esta retinitis o no? ¿Qué hago? ¿Evito la enfermedad tratando a estos pacientes con viremia por citomegalovirus? Aquí este es un estudio en que se vio que tener una carga viral elevada se asocia a mortalidad. Primera cosa, ¿ya? Y aquí vieron, perdón, acá, que se asocia también a retinitis, el tener carga viral. Sin embargo, no sirve para control del tratamiento porque es muy poco específica en el fondo. Puedo tener paciente virémico sin necesidad de que esté produciendo la enfermedad. Y eso con retinitis. Después vamos a volver un poquito al CIRI. Esta es otra enfermedad que produce citomegalo, que es en el fondo la afectación del tracto gastrointestinal, principalmente la colitis, ¿cierto? La afectación del colon intestinal. Y se produce en mucho menos frecuencia que la retinitis, en un 5 a 10%. ¿Cómo se puede presentar? El paciente está con muchos síntomas sistémicos, baja de peso, puede presentar fiebre, puede presentar diarrea, puede presentar sangrado digestivo, pueden haber en el fondo úlceras, ¿cierto? Perforaciones en el ciego, y algunas veces se presenta como un tumor intestinal, ¿cierto? Una masa intestinal. También se puede presentar así el citomegalo. Y vemos acá aquí en la fotito no se ve muy bien, pero se presentó como una masa intestinal. Lo típico sí son las úlceras, ¿cierto? Y el diagnóstico se hace mediante endoscopía. En la endoscopía yo tomo la muestra, ¿cierto? Y veo los cuerpos de inclusión en la anatomía patológica. Y ahí yo hago el diagnóstico de enfermedad por citomegalo intestinal. PCR también puedo pedir, pero pueden aparecer también PCR en pacientes que no tengan la enfermedad. Y la esofagitis es menos frecuente, pero también puede pasar. Puede haber odinofagia, puede haber cierto dolor al tragar, puede que no mejora con el fluconazol. Yo pienso que está con una candidiasis esofágica, pero no mejora. Entonces ahí tengo que empezar a plantearme otro tipo de diagnóstico. Y vemos que lo típico es que se presente con esta úlcera bien distal, casi en el esfínter esofágico inferior. Y ahí yo tomo, bueno, el endoscopista toma la biopsia y ya podemos hacer el diagnóstico. Otra enfermedad por citomegalo es la afectación del sistema nervioso central. Nunca hay que tenerla en el fondo olvidada, hay que pensar que pacientes se pueden presentar con encefalitis, ya pacientes con cierto grado de demencia, ¿cierto? O con afectación de estos nervios craneales, ¿cierto? Con nistagmus en mucho menos frecuencia que la encefalitis. Y esta otra afectación importante, que es como un Guillain-Barré, ¿cierto?
que es una pérdida de sensibilidad desde distal hacia proximal, ascendente, puede haber arreflexia, y disfunción de esfínteres. Y ahí el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? La muestra del líquido cefalorraquídeo es la que me va a dar también las claves para el diagnóstico. Cuando yo tengo una encefalitis por citomegalo, es un líquido que no está tan inflamatorio, es un líquido casi sin leucocitos, con proteínas cerca de lo normal, con glucosa cercana también a lo normal, y ahí la PCR me va a ayudar muchísimo para hacer el diagnóstico. Cuando yo tengo afectación ya de la médula, como esta polirradiculomielitis o mielitis transversa, ahí es al revés, ahí el líquido está bien inflamatorio, o sea, no tanto como una meningitis o algo así, pero sí hay un poquito más de células, ahí puede bajar un poquito la glucosa y las proteínas pueden estar un poquito más altas. Y el diagnóstico entonces, la clínica con este líquido con PCR positiva. Y así también yo voy a guiar el tratamiento. Ahí sí me sirve harto la PCR. Y vemos acá una serie de casos de pacientes que tenían compromiso del sistema nervioso central. Muchos de ellos tenían también, además, retinitis, o sea, no olvidar a todas estas afectaciones gastrointestinal o de otro lado, hacerles fondo de ojo, buscar la retinitis. Son pacientes que están profundamente inmunodeprimidos, CD4 promedio de 13, ¿cierto? Como vemos acá. En el escáner o en las resonancias hay alteraciones que se pueden observar y el valor en el fondo de la PCR en el líquido cefalorraquídeo es muy importante. El tratamiento de esta serie de casos lo trataron 4 semanas. Vemos acá que igual la mortalidad fue igual elevada, 38% mortalidad. Estuvieron estos pacientes 2 meses en el hospital, o sea, es una carga bien alta de morbilidad, son pacientes muy complicados. Y se inició terapia dentro de las primeras 2 semanas, terapia antirretroviral. Antes, cuando no se iniciaba terapia, o sea, cuando no había terapia de alta eficacia, estos pacientes con afectación neurológica no vivían más de 4 meses. Era muy grave. Entonces, es importante no diferir tanto la terapia antirretroviral, ¿ya? Pero sí, estas 2 primeras semanas es como el consenso que hay a nivel mundial, se podría decir. Ninguno de ellos, ninguno de estos 13 pacientes presentó un CIRI. Y neumonía también quería contarles que es muy infrecuente en pacientes con VIH, a pesar de que podemos encontrar en bastante frecuencia PCR positivas de citomegalo en lavados bronquialveolares. Muchos de nuestros pacientes que están muy inmunodeprimidos excretan el virus, ¿cierto? Es un marcador de que están muy inmunodeprimidos, más que estén enfermos por el citomegalo. Entonces, no creer siempre que es una neumonía por citomegalo cuando encontramos la PCR en el lavado positiva, ¿ya? Siempre hay que buscar otro patógeno, el diagnóstico realmente es muy difícil de realizar y en el fondo el diagnóstico aquí plantean que es casi clínico con biopsia. Sabemos lo difícil que es conseguir una biopsia de un paciente, pero es muy infrecuente, ya no así en otro tipo de paciente inmunodeprimido, por eso también los quiero contar. Y vemos acá que el tratamiento en el fondo, como en las guías o lo que se de citomegalo en general, para enfermedades por citomegalo, es lo que ocupamos, el ganciclovir, ¿cierto? Con un traslape que puede ser precozmente a valganciclovir, o incluso comenzar con valciclovir en algunos casos. En este tipo de pacientes, extraocular se prefiere usar 3 semanas, incluso cuando es con compromiso neurológico hasta 6 semanas de tratamiento. El uso combinado algunas veces se ocupa cuando ya el paciente está muy complicado con ganciclovir y foscarnet. La toxicidad ahí es enorme y la mantención en el fondo es hasta que se recuperen los CD4 como si fuera una retinitis, según las guías europeas, pero ya en las guías americanas, ¿cierto? Refieren ahí que no recomiendan tratamiento de mantención, solo tratan la enfermedad hasta que se recupera y listo, nada más. Solo tratar mantención con tratamiento con mantención a los pacientes con retinitis. Esa es una diferencia que hace. Vemos acá, con respecto a la viremia, es un estudio retrospectivo de varios pacientes hospitalizados que tenían
con una mediana de CD4-33, o sea, bien inmunodeprimidos, con enfermedad por citomégalo, y algunos con viremia, pero sin enfermedad. Y vieron acá, en el fondo, lo que les contaba anteriormente, que la carga viral por citomégalo sí se relaciona con mortalidad, más que nada es porque habla de un paciente que está con un VIH muy avanzado, o sea, con unas defensas muy bajas, está muy frágil, ¿ya? Entonces hicieron la genuina pregunta de decir, bueno, si yo trato a estos pacientes con viremia, con citomégalo, ¿realmente voy a lograr disminuir la mortalidad? Y es lo que buscaron acá. Y vieron, finalmente, que no lo ven de atrás, pero yo los puse aquí en grande, para que lo vean los de atrás, es que no hubo diferencias en la mortalidad. Vemos que fallecen con o sin tratamiento de la misma forma, ya el mismo porcentaje. Vemos acá otro, incluso acá el odds ratio, como que se mueren más aquellos que yo traté con alta carga viral. ¿Ya? Y eso en realidad no es porque los traté, sino que en realidad es porque estaban muy inmunodeprimidos. Bueno, por lo tanto, entonces, este concepto de preemptive therapy que tenemos en los trasplantados y todo, no tenemos que llevarlo a nuestros pacientes, no se recomienda, ¿cierto?, el uso de vanciclovir en pacientes con menos de 100 CD4 con viremia, sin enfermedad, ¿vale? Y recordar siempre que a veces la retinitis no da síntomas, que siempre debo hacer un fondo de ojo lo más precoz posible, ojalá dentro de las 2 primeras semanas, para encontrar la retinitis activa, y al inicio ojalá. Y aquí vemos que este es el problema, que estamos contentos, ¿cierto?, con tratando al paciente, pero el gran temor que existe, ¿cierto?, que si yo empiezo la terapia muy precoz, el paciente puede empeorar y puede aparecer en el fondo la uveitis, que es la forma de Siri del tratamiento, y ahí empieza la angustia, ¿cierto? Digo, ¿cuándo comienzo la terapia realmente para no embarrarla, ¿cierto? Y que es la pregunta que realmente me hicieron, pero los he aquí mareado con otras cosas, porque no había mucha evidencia de esto, pero bueno. Vamos a hablar de esta reconstitución inmune especial, ¿cierto?, que se llama la uveitis. En el fondo se presenta generalmente las primeras semanas del inicio de terapia antirretroviral, pero también se puede dar hasta mucho tiempo después del inicio de la terapia. Va a depender qué tanto reconstituya mi paciente, ¿cierto?, qué tan rápido se produzca esta reconstitución. Y una reacción inflamatoria. Es una reacción inflamatoria donde se afecta ya no solamente la retina, sino que la cámara anterior, llegan las células, y es como el oftalmólogo también la reconoce. El oftalmólogo lo que hace es cuantificar el número de células en el ojito. Yo no tenía idea, eso hace el oftalmólogo. Ve y cuenta cuántas células, cuántos polimorfos observa en el examen. Y cuando ya ve esta inflamación, es muy distinto a la retinitis, ¿cierto? Esto es totalmente un examen oftalmológico diferente, lleno de células, lleno de inflamación, y eso es lo que produce edema, ¿cierto? Produce la formación de membranas epirretinal, y vemos una retinitis curada, pero un ojo muy inflamado. Y aquí vamos a tener que remontarnos a los primeros estudios que decían, que empezaron a ver cuando empezó la terapia antirretroviral de alta eficacia, empezaron a ver que estos pacientes ya empezaban a tener complicaciones después del inicio. Este es un estudio retrospectivo, 43 pacientes con retinitis, algunos de ellos empezaban la terapia después de 2 meses de tratamiento de la retinitis, y otros al momento de comenzar. Y vieron que aquí, que es el gran número que tiene hay que diferir, les dijeron, hay que diferir, porque estos pacientes, si yo comienzo al momento de la terapia, un 70% de ellos va a tener uveitis, comparado con el 30% de los que yo inicié la terapia después de 2 meses. Igual es un tiempo bastante largo, pensando hoy en día que nunca lo hacemos, pero eso era en esa época. Y aquí vemos otro estudio también, que quiso ver en el fondo cómo eran estas retinitis, que quiso caracterizar en el fondo esta afectación ocular por producto del Siri, y en el fondo la principal complicación que vieron acá era en el fondo las membranas epirretinales, ¿cierto?, y la uveitis. Y
Aquí vemos que las incidencias, este es otro estudio, también era altísima. Era altísima porque comenzaban tempranamente la terapia, ¿ya? Y ocupaban además sidofovir, que también se asocia a mayor uveitis. Este es un estudio que es el que va a responder la pregunta que me hicieron hoy día, pero está en marcha. Así que no puedo darles los resultados. Traté de buscar si había algún avance en la página, pero era china. No, igual estaba en versión inglesa. Pero este es un estudio que ya se preguntó un poquito más a lo que hacemos hoy en día. Menos de 2 semanas, puedo acortar, puedo empezar antes de las 2 semanas, porque generalmente comenzamos después de las 2 semanas, ¿cierto? ¿O no? Esa es la pregunta que se hicieron. Y quieren reclutar 300 pacientes en 17 centros en China y van a tener estos dos grupos de pacientes y van a quizás darnos más luces si se puede o no comenzar un poquito más precozmente la terapia antirretroviral. Entonces vemos que ya ha disminuido bastante hoy en día comparado con las incidencias que teníamos anteriormente, ¿cierto? Hace mucho tiempo atrás, como les contaba en los estudios que les mostré, que el tratamiento es corticoides, ya sea cuando es uveitis, pueden ocupar incluso tópicos. A veces lo más frecuentemente es que se ocupe tratamiento con inyección intraocular o sistémico con cursos cortos, ¿ya? Y si se comenzó la terapia antirretroviral, hay que continuarla, obviamente, no suspenderla. Y aquí es la pregunta, en el fondo, ¿cuándo comenzar la terapia antirretroviral en estos pacientes con retinitis? Vemos que ya la replicación, en el fondo, del citomégalo, ya durante las 2 primeras semanas, ya controlar bastante el citomégalo en el ojo y pierdo en el fondo el miedo a poder instaurar la terapia antirretroviral, así que se recomienda ya, es la única guía que se atrevió a poner alguna recomendación con un nivel de evidencia, como ven acá, de C3, pero se atrevió a ponerla, así que bien. Y ellos recomiendan, la típica es durante las primeras 2 semanas. Ya no fue categórico, ponen durante, y lo que sí, ellos recomiendan que para cuando hay afectación del sistema nervioso central, ojalá sea justo ahí después de las 2 primeras semanas de tratamiento del citomegalo. Como conclusiones, entonces, podemos decir que el citomegalo es un virus que interacciona con nuestro sistema inmune, es muy versátil, vemos que influye en muchas cosas, y especialmente con pacientes con VIH, vemos que ha disminuido bastante su incidencia de la retinitis, la enfermedad por citomegalo, gracias a la instauración de la terapia. Hemos tenido pacientes que son igual, no frecuentemente como antes, era una complicación muy frecuente, y que principalmente se presenta como retinitis, eso es lo principal. El tratamiento puede ser sistémico y local, combinado, ¿cierto? Y suspender frente a mejoría clínica, no controlar la viremia, ¿cierto? Y iniciar el antirretroviral como consenso a las 2 semanas de iniciar el tratamiento anticitomegalo. Y aquí quería hacer una invitación a todos a ir al curso al sur, ¿cierto? También hacemos cursos allá, no solo aquí en el norte. Este es un curso de la Sochim Sur que vamos a hacer en Puerto Montt. Así que especialmente aquí al doctor Beltrán, que va a estar por allá, muy cerquita, a ver si se incorpora también a nuestro grupo de Sochim Sur y a todo el que quiera, obviamente, participar en esto. Están todos invitados el 10 y 11 de mayo. Y aquí está el hospital, que también son todos bienvenidos. Nuestro equipo también de infectología. Así que los dejo a todos invitados.